Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 07. El juicio de la muñeca. El olor del papel y la tinta penetraron la nariz de Melida. Abriendo temerosamente sus párpados firmemente cerrados, una luz deslumbrante picó sus ojos, haciéndole difícil captar la situación. Los alrededores habían retomado la tranquilidad y desde el eco parecía que era un espacio bastante amplio y no cerrado como antes. ¿Qué demonios le había ocurrido? ¿Pudo aprobar la prueba de acreditación? En el momento en que pensó eso repentinamente, los recuerdos de lo que había sucedido, las dos hijas de los duques luchando a su alrededor, persiguiendo a Mule quien escapaba, y justo después de atraparla, el efecto de un grimorio desconocido que se las tragó, volvieron a su mente. Y ahora era la extensión de eso. Realmente no habían transcurrido ni 10 segundos desde ese momento. Melida, quien permaneció parada sin moverse, lentamente bajó sus brazos que inconscientemente cubrían su rostro. Y entonces, se sorprendió. Aunque había estado medio resignada. ¿Qué lugar es este? Ese lugar ya no era el laberinto Bibliagot lleno de estanterías ilimitadas. Una vaga niebla lo cubría, pero parecía estar en el jardín laberíntico de algún palacio. Los setos cortados uniformemente rodeaban las 4 direcciones y se abrían con una amplitud que parecía que se podría jugar un juego de pelota en él. En el lugar había algunas instalaciones. Sobre los setos estaban alineadas sillas como las de una galería y en la parte más profunda estaban colocados un único y pedestal alto junto con un asiento. Algunos escritorios estaban alineados simétricamente a la izquierda y la derecha, pero habían sido colocados de una forma descendente. En otras palabras, estaba diseñado para que Melida, quien estaba en el centro del lugar, posicionada en la parte más profunda, estuviera siendo mirada hacia abajo desde todos los asientos. A su alrededor había una alta baranda hasta su cadera que era cubierta por una valla sin aperturas. En ese momento, Melida miró su propio aspecto y se sorprendió aún más. Otra vez cambió mi ropa. No estaba vistiendo la ropa de combate de Saint Friedesvide, sino un lindo vestido con delantal adornado con volantes. Seguramente debido al gran listón que adornaba su cabeza y la ropa interior de estilo antiguo que llevaba debajo de su larga falda, daba la imagen de un niño pequeño. Lo único que podría llamarse una salvación sería que la ketane que colgaba en su cinturón aún permanecía en su cadera. Melida, quien había experimentado por segunda vez este fenómeno, inmediatamente se dio cuenta de una posibilidad. Esto también es el efecto de un grimorio. Significa que otra vez leí la antología de Diva. Eso es mitad correcto, Melida-chan. Una voz coqueta le respondió desde el escritorio del lado izquierdo. La niebla que se alzaba ligeramente se aclaró un poco. Los ojos de Melida se abrieron al ver a la chica de cabello negro que estaba sentada sobre el escritorio con las piernas cruzadas. Mule-san. Sin duda yo leí el grimorio, pero esta vez es algo diferente a la antología de Diva. Su nombre es Cuentos ilusorios de Walter y su efecto es encerrar en un mundo de cuentos. Mirándola bien, su ropa también había cambiado a un chaleco de piel que daba una sensación salvaje y pantalones cortos. Además, también tenía una cola y orejas de gato. Sus dedos envueltos en guantes con agujeros señalaron arriba de su cabeza. Vencida por su curiosidad, Melida también levantó su mirada y más que sorprenderse, su espalda se enfrió. En lugar del cielo negro que estaba acostumbrada a ver, lo que se extendía en lo alto del cielo del jardín era un paisaje de color crema. Palabras y oraciones tridimensionales flotaban como nubes, añadiéndole una sensación obstructiva bidimensional. Sin nada de timidez, Mule le sonrió por encima de sus manos cruzadas. Aquellos que son encerrados en este grimorio se vuelven un personaje de la historia registrada y no podrán regresar al exterior hasta que encuentren el camino que invite al final. Aunque originalmente era un grimorio. Para el confinamiento, matar el tiempo o para jugar junto con tus amigos. Lita. ¿Estás bien? El rostro de Melida se giró hacia la dirección contraria ante la voz que se escuchó repentinamente.
La niebla del escritorio del lado derecho se aclaró y la figura de su querida prima de cabello plateado quedó a la vista. Al igual que Melida y Mule, también tenía la apariencia de un personaje de un cuento usando pantalones cortos inflados y un chaleco de una tonalidad llamativa, incluyendo también un reloj de bolsillo dorado y orejas de conejo. Y Liz, quien estaba sentada en una silla, inmediatamente pateó el escritorio e intentó acercarse corriendo. Pero una pared se levantó frente a su nariz junto con un sonido metálico. Era un gigantesco naipe delgado, pero aún así dotado de una dureza como el acero, que superaba la altura de un humano. A través del dibujo del Joker, dios de la muerte, Mule mostró una sonrisa cruel. No puedes, Elise-chan. El final al que irá la historia puede cambiar dependiendo de los pensamientos y acciones del elenco. Aún así, quiero que respeten el mínimo de la línea de la historia, ¿de acuerdo? Por desgracia, la actriz principal de este acto no eres tú. Es esa fraudulenta Cenicienta. Sus ojos de obsidiana se dirigieron hacia Melida y ella resueltamente dio un paso al frente. Si tienes alguna queja sobre mí la escucharé. Así que saca a Eli de aquí. No tienes por qué preocuparte, ¿sabes? Porque ese lugar no es un campo de ejecución, sino un tribunal. Un lugar para hacer admitir sus culpas a quien debe recibir el castigo después de todo. Asterisco, con. Asterisco se escuchó el fuerte sonido de un mazo. Silencio. Silencio. El juicio comenzará ahora. La niebla cubriendo el lugar se aclaró en su mayor parte. El alto podio que se elevaba frente a Melida aumentó su presencia, realzando a la figura que estaba sentado en su cima. Si tuviera que describirlo, era un espantapájaros. Estaba confeccionado con grandes botones e hilos de estambre con una cómica expresión. En cuanto a su ropa, vestía algo llamativo, un lujoso manto de color escarlata profundo, un dablit adornado con hilos de oro y además llevaba una corona de oro en su cabeza. Jugando con el martillo de madera dentro de sus guantes, el espantapájaros extendió uno de sus brazos. Bienvenidos al Tribunal del Rey de Corazones. Estoy extremadamente encantado de que vinieran desde tan lejos, me preguntó. La muñeca Chan de ojos de cristal que podemos ver allí, ¿es la susodicha Melida Ángel? El espantapájaros la llamó con una melodiosa voz y Mule respondió con una hermosa sonrisa. Oni-sama, sin ninguna duda ella es la hija de la casa Ángel. Es una lástima que no puedan ver su rostro, es una chica muy linda, ¿sabes? Qué desesperante. Solo ahora lamento haber elegido este grimorio. Después de intercambiar bromas, la hija de la casa Lamor se giró en la dirección de Melida. Melida-chan, esa persona sentada en ese extremadamente alto asiento es la mente maestra de esta conspiración, ¿sabes? Te guía a ti y a las demás a este lugar por órdenes de esa persona. Mule-san, ¿eso significa que está metido dentro de ese espantapájaros? Mule dejó escapar una risa y los hombros del espantapájaros también se sacudieron. Oni-sama, se ve de esa manera, ¿no es así, Melida-chan? Eso también es un efecto del grimorio. El cuento ilusorio de Walter hace enloquecer la visión subjetiva de quienes están atrapados en el cuento. En otras palabras, un humano normal se verá como algo completamente diferente. No tendrá efectos en quienes tengan una relación profunda, así como yo, tú y las demás, pero originalmente se dice que olvidar tu posición social y situación es la manera de disfrutar del elenco del cuento, ¿no es así? En otras palabras, la mente maestra quería ocultar su verdadera identidad. Ante ese método extremadamente improvisado, Melida apretó sus labios asombrada. Si es así, Mule-san, aunque pregunte cuál es la verdadera identidad de ese espantapájaros, no puedo decírtelo, lo siento. Entonces, ¿cuál es su objetivo? No me digas, es porque quiere que juguemos juntos. En el momento en que su tono se endureció sin darse cuenta, se escucharon conversaciones desde una posición más baja que la del espantapájaros. Vaya, mira, es una marimacho justo como dicen los rumores, ¿eh? Provenían desde los altos setos. En esos asientos similar a los asientos de un trato para nobles, maniquíes usando máscaras llamativas vistiendo vestidos y smokines chismoseaban entre sí. ¿Escuchaste esa gran voz de antes? No parece la hija de una casa de clase alta. Si fuese Mule-sama o Salacha-sama, no habría perdido la calma de esa manera. Sí, definitivamente. Totalmente contrario al estilo y dignidad de Elise-sama. Asterisco, Kokon, asterisco. El espantapájaros golpeó su martillo de madera una vez más.
Público asistente, guarden silencio. La acusada tiene la libertad de expresarse. Incluso si son solo palabras, debemos otorgarle la oportunidad de excusarse. ¿Cómo se esperaba del guía de nuestra operación? Aunque ahora es el rey de corazones. Ignorando las voces de los adultos que se emocionaban por su propia cuenta, Melida habló con una expresión fría. No sé quiénes sean, pero no existe un cabeza que cuelgue hacia un rey que parece no poder aclarar su verdadera identidad. Estoy en medio de la prueba de acreditación, así que discúlpenme. No puedes escapar, Melida Ángel, no, falsa hija de la casa Ángel. Los hombros de Melida saltaron. El espantapájaros argumentó vehementemente con una fuerte voz. ¿Por qué fuiste traída hasta este tribunal? Llegado a este punto, no puedes decir que no es obvio. Nosotros no desviaremos los ojos de la irracionalidad actual. Si el mundo dice que pasemos por alto el mal, estamos listos para cubrirnos de suciedad. Secretaria, prepara el registro. Cuando el espantapájaros levantó su brazo de manera engreída, Mule abrió un grimorio sobre sus piernas cruzadas. Iréis una vez. Con ese hechizo, las páginas comenzaron a voltearse por sí mismas. Cuando Melida estaba mirando fijamente tratando de averiguar qué efecto tendría esta vez, el interior del grimorio solo eran páginas en blanco. Sin embargo, cuando pareció que una hendidura corría en todas direcciones de esas páginas, en un parpadeo se levantaron convirtiéndose en un libro de imágenes tridimensionales. Eran escritorios que diferían de altura frente setos rodeando un patio. Añadiéndose a la posición de cada uno, los personajes aparecieron en el papel y Melida inmediatamente se dio cuenta. No me digas, ese grimorio está haciendo una historia con lo que está ocurriendo aquí y ahora. Es correcto, acusada San. A propósito, ya que la conversación actual también está siendo registrada, sería bueno que procures usar palabras más refinadas, ¿de acuerdo? Una presión invisible hizo que los labios de Melida se tensaran. Se dio cuenta débilmente del objetivo de Mule, el espantapájaros y los demás. En otras palabras, en este juicio juzgarían la legitimidad de su línea de sangre de la casa Ángel y aprovechando los lapsus verbales de Melida, seguramente obtendrían evidencia de un comportamiento que no era adecuado para la casa de un duque caballero. Si le vendieran eso a los periódicos que estaban a la espera de cualquier escándalo, no había duda de que los puntos sucios de la casa Ángel, dramatizados tanto como quisieran, correrían por todo el interior de Flandes. En el momento en que Melida apretó sus labios, el espantapájaros golpeó su martillo de madera dramáticamente. Muy bien. Entonces, comencemos rápidamente con el juicio. La sospecha que recae sobre ella es una. La acusada, Melida Ángel, usa el apellido Ángel sin poseer las cualidades de alguien miembro de una casa de duques caballeros. Está bajo sospecha de haber engañado a los ciudadanos de Flandes durante 13 años. Esto es algo que no podemos permitir. La responsabilidad de un noble es volverse el escudo y espada de los débiles que no poseen ni mana. Sin embargo, la acusada, que no ha heredado la sangre de la casa Ángel, y que naturalmente no puede manipular el emana, abandonó su responsabilidad como noble. Está bien que aceptemos eso. No podemos aceptarlo. Esa chica sin talento nos engañó. La audiencia le gritaba desde los asientos del público asistente. Después de seguir con la mirada como los abucheos volaban tanto como se les daba la gana, el espantapájaros golpeó su martillo arrogantemente. Es justo como eso. Sin embargo, es el momento en que el pecado que ha acumulado por largos años finalmente será juzgado. Que se muestre en el escenario el hombre que se hace llamar su verdadero padre. Ese es un impostor. Y Liz, quien estaba sentada en el asiento de la derecha de la posición de Melida, se levantó de su silla con una voz agitada. Es imposible que una persona como esa sea el padre de Lita. Rose Sensei y las demás también dicen que es extraño. Además, en el caso de que realmente existiera una relación de sangre con Lita, yo absolutamente lo sabría. Abogada, ¿qué quieres decir con lo sabría? Sin mover ni una ceja, o mejor dicho, dando esa impresión, el espantapájaros le respondió fríamente. ¿Puedes darnos pruebas de la legitimidad de la línea de sangre de la acusada? Además, a quien llamaste Sensa, es la poseedora del marquesado, ¿no es así? Muéstranos las bases por las que ella llegó a ese veredicto, y de nuevo, ¿puedes darnos evidencia suficiente para que lo confirmemos? Yu recibiendo esa charla rápida como una flecha, y Liz apretó sus dientes con humillación. Pareciendo entusiasmarse,
el espantapájaros continuó sus palabras con una voz cantarina. Bueno, parece que no hay más réplicas. Siendo así, no pudieron probar que la línea de sangre de la acusada es legítima. Sin embargo, nosotros podemos probar que la línea de sangre de la acusada es falsa. Diciendo eso, sacó un libro con gestos danzarines. En su título estaba grabado Melida Ángel. Pasando sus ojos por el prefacio, comenzó a leer. Nombre, Melida Ángel. Poder de ataque 129, poder defensivo 111, agilidad 141, y entonces, ¿qué es esto? Clase, samurái. Melida mordió sus labios y la audiencia se alborotó ostentosamente soltando un "oh". Como si estuviera satisfecho con esa reacción, el espantapájaros levantó el libro cerrado. Esta es una evidencia inamovible. En el mana de las casas de duques caballeros existe una herencia dominante que no puede ser sacudida. Eso es algo que no se pierde incluso al mezclarse con la sangre de un plebeyo. A pesar de eso, ¿por qué su clase no es paladín? Su línea de sangre es falsa después de todo. Lo sabía, la acusada nos estaba engañando. Su padre no es el duque Felgus. Pareciendo disfrutarlo, numerosas voces de críticas llovieron y todas culpaban a una pequeña chica. Finalmente, en el momento que se calmaron un poco, Melida decidió hablar. Entre mi padre y mi madre, estoy consciente de que existe un rumor que avergonzaría a la casa Ángel. Pero, es una completa mentira. Mi sensa me enseñó que, aunque se nazca en la casa de un duque caballero, no necesariamente se heredará una clase alta. Si el grado de pureza de la sangre se adelgaza a través de las generaciones, la habilidad se debilita y el emana mismo puede interrumpirse. La audiencia pareció contener el aliento. Entonces, Melida declaró con fuerza. Que mi clase sea samurái, no es evidencia de que no sea hija de mi padre. El espantapájaros en el asiento del juez dejó sobre el escritorio el libro de Melida Ángel. Su voz, que había estado llena de calidez, cambió. Diciéndolo de buena manera, parecía volverse seria, y diciéndolo de mala manera, parecía malhumorado. Ya veo, ciertamente es así. Con solo este libro, seguramente no sería suficiente para poder incitar los pensamientos de los ciudadanos, pero, aún así, no se puede convertir en una evidencia absoluta que le dé credibilidad a tu linaje. Si, por ejemplo, de verdad emitiéramos una sentencia, quienes serían enjuiciados seríamos nosotros sin ningún error. Sixal, no. Rey de corazones, ¿de qué estás hablando? Uno de los espectadores se inclinó hacia adelante nerviosamente, pero el propio rey no le dio ni una mirada. Los botones del espantapájaros, o mejor dicho, los ojos que estaban del otro lado, dieron la impresión de que se estrechaban suavemente. Sin embargo, hay algo que es incomprensible sin importar nada. ¿Por qué fuiste la chica sin talento? Ya veo, asumamos que realmente eres hija de Lord Felgus, e incluso aunque heredaste la sangre de la casa Ángel, gracias a que tu madre es una plebeya, no heredaste la clase de paladín. Sin embargo, aún dicho eso, ¿es posible no tener emana? Y entonces, ¿por qué ahora, a tus 13 años, de repente pudiste despertar tu emana? Eso es. Los recuerdos de esa noche revivieron en los labios de Melida, haciendo que se pusieran calientes. Su instructor privado le había dicho que, si se conocía que para despertar su emana, había realizado un drástico tratamiento con un 70% de éxito en la hija de uno de los duques caballeros, su lugar en la sociedad desaparecería. Ella misma lo había decidido. Pero era él quien cargaba con los riesgos. Melida creía desde el fondo de su corazón en la legitimidad de su línea de sangre. Aún así, era algo que debería mantener en secreto. Mirando hacia abajo a Melida, quien estaba en silencio, el público repentinamente recuperó su ímpetu. Ben no puede responder. Lo sabía, hay algo que le remuerde la conciencia. No, no es así, no es así. Seguramente incluso tú misma lo sabes, tú, quien eres llamada chica sin talento, no eres adecuadas para la casa de un duque caballero. Las palabras de una mujer con su fuerte voz cortaron la refutación de Melida y los asientos de la audiencia estallaron súbitamente en caos. Justamente. El ser la chica sin talento es la mejor evidencia de que no tiene la sangre de la casa de los duques. Después de todo, si realmente fuese la hija de Lord Felgus, incluso si no tuviera la clase paladín, debería haber demostrado una fuerza que se corresponda a eso. ¿Notaste algo bueno? Exactamente.
Significa que esa chica sabe que tan rezagada está. Y que no ha heredado la sangre de los Ángel. No hablen mal de Lita. Finalmente, Elise estalló. Pateó con toda su fuerza los gigantescos naipes que estaban parados en el escritorio y mandó uno a volar con una terrible fuerza. En el instante en que las voces de los adultos se interrumpieron, gritó hasta casi quedar afónica. Lita es más fuerte que yo. Yo perdí contra ella en la batalla de selección. Habíamos llegado a la conclusión que eso fue casualidad, no es así. Incluso mientras tartamudeaba, la voz de la mujer inmediatamente contraatacó. Si se compara el estado de ambas es obvio. Melida Samano fue más allá de darle un golpe inesperado usando artimañas mezquinas que le fueron adoctrinadas por su instructor privado. Si de verdad tuviera una fuerza adecuada para la casa de un duque, no debería haber derrotado de frente, Elise Sama. Una derrota era una derrota. Tal vez porque incluso dentro de ella misma había pensamientos de lamento, y Liz por un instante se quedó sin palabras. Como si dijera, ven, alguien del público resopló por la nariz. Es decisivo. Su piel de oveja se ha desprendido aquí, ¿no es así? Sí, sí. Lo había pensado desde antes. Por lo que escuché concerniente a esa chica sin talento, cuando no podía usar el mana, salía a las prácticas y era golpeada vergonzosamente todos los días. ¿No es eso justo como un espantapájaros? La hija de una vulgar plebeya es un espantapájaros. Jaja, es perfecto. Melida apretó sus puños hasta que se volvieron blancos. Las carcajadas de los adultos no se detenían. ¿Vieron sus calificaciones de ingreso? Yo dije, es una broma. Sí, claramente pensé que era un fallo en el registro. Pensé que una niña de 5 años había ingresado a la academia. Lo recuerdo, nunca antes vi parámetros de un dígito. Fue impactante. No, fue gracioso. Eso me ayudó mucho en un momento en que estuve preocupado por un asunto de un equipo en esos días. Más allá de ser incompetente, no conoce su propio lugar. Claramente es como ese vendedor de armas. ¿De qué tomó ventaja? Trayendo una propuesta de matrimonio a una casa de duques caballeros, yo lo vi como la esperanza de los propios involucrados, ¿saben? En esos días, fue un tema de conversación cuánto tuvo que moverse Lord Felgus en varias direcciones para el matrimonio de ambos. A pesar de eso, esa zorra traicionó su dedicación. Vulgar desde la raíz. Lo sabía, los plebeyos deberían ser desterrados al distrito de los barrios bajos sin dejar ninguno y Flande debería solo de nosotros los nobles. De acuerdo a mi sobresaliente previsión. C. Ante esa pequeña voz que los interrumpió, la exaltada discusión repentinamente se calmó. Todo el cuerpo de Melida, quien estaba sentada en el asiento del acusado similar a una estrecha jaula, estaba temblando. Había sido baja, pero fue una voz emocional que no pudieron evitar escuchar. En el instante en que todos fruncieron el ceño, cállense. Una enorme voz hasta el punto de pensar que se trataba de una onda supersónica resonó y los setos, sin exagerar, se sacudieron. Niños y adultos, todos los presentes retrocedieron sin poder tolerarlo y uno de los auditores pareciendo caer desde su alta posición, había sido incapaz de permanecer de pie. Habiendo exhalado todo el aire dentro de sus pulmones, los hombros de Melida subían y bajaban intensamente. Sin embargo, no se detuvo allí. Cállense. 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 Solo porque pueden decir esas cosas desde un lugar alto, no hablen mal de mi padre y mi madre. Cucu, ¿qué es esta descortesía? ¿Qué saben ustedes de mi madre? Yo lo recuerdo todo, los recuerdos de cuando estaba viva, todos son mi tesoro. Mi madre nos amaba a mí y a mi padre con todo su corazón. El que yo sea la hija de una traición es absolutamente imposible. Los maniquíes de la audiencia retrocedieron como si fuesen tragados. Como una pequeña ave emprendiendo el vuelo desde dentro de una jaula, Melida dio un paso al frente con decisión con su falda azul revoloteando. Se los probaré. Me volveré más y más fuerte, me uniré a la Legión Crest y haré que todos en este país me reconozcan como la hija de la Casa Ángel. Les probaré el amor entre mi padre y mi madre. Incluso si estoy rezagada, incluso si soy una chica sin talento, absolutamente no me rendiré. No perderé ante alguien como ustedes. Esta vez los maniquíes que estaban en la última fila de la audiencia cayeron de sus sillas. Completamente abrumados, los adultos que estaban del otro lado de la pared de su propio punto de vista no podían hablar.
cuando solo la áspera respiración de Melida resonaba en el jardín ficticio, renunciando a sus payasadas, el espantapájaros que estaba sentado en el asiento del juez miró a la chica de cabello dorado tranquilamente. Ya veo, tu deseo de ser un paladín es para honrar el nombre de tu difunta madre, ¿cierto? Melida se imaginó una escena en la que el joven sonreía ligeramente. Eres justo como dicen los rumores, Melida Ángel. Y, además, eres un oponente más peligroso de lo que había pensado. Siendo así, está bien si me lo demuestras. Si intentas avanzar por ese espinoso camino, primero tienes que superar los obstáculos que prepar. ¿Realmente estarás a la altura de las casas de duques caballeros o no? El rey de corazones levantó uno de sus brazos y chasqueó sus dedos con fuerza. Un instante después, una figura humana descendió desde lo alto del cielo color crema. Descendió rápidamente. Como un halcón y aterrizó mientras era envuelta por una nube de polvo. El viento que se expandió barrió con la niebla. Mientras su cabello color sakura se balanceaba, la figura vestía una chaqueta similar a un uniforme militar y una falda pantalón. El color negro y rojo en una base blanca de alguna manera la hacían parecer un naipe. Su sombrero que bajaba hasta lo profundo de sus ojos ocultaba su mirada, poniendo una sombra oscura a sus ojos color jade. Salacha-san. El hecho de que pudiera ver su verdadera identidad era la prueba de que estaban atadas por una fuerte conexión. Sin embargo, sin responder a su llamado, la hija de la casa Sixal osciló casualmente de izquierda a derecha la lanza que sujetaba en su mano. Demostrando una delicada esgrima, la punta cortó los barrotes que rodeaban el asiento del acusado. El espantapájaros quien se reclinó en el alto asiento del juez nuevamente bajó su brazo con un gesto dramático. Ve, nuestro devoto caballero Ejoker. Haz trizas el engaño que crece sin control en la casa Ángel. Tiñe la punta de esa lanza con la sangre de la impostora. Justo como una muñeca controlada por cuerdas, Salacha giró su lanza fluidamente y bajó su postura. Sintiendo por reflejo la amenaza ante la amplitud de su intervalo, Melida retrocedió de un salto. Espera. Detente, Salacha-san. Si pudiera, hubiera querido detenerme antes de que las cosas llegaran a esto, pero... Mientras revisaba el instante de su ataque de manera impecable, Salacha frunció el ceño y respondió. Ya que las cosas han terminado así, ya no se puede hacer nada. Por lo menos, puedo terminarlo rápidamente con estas manos. Solo eso es mi orgullo. La tierra bajo los pies de Salacha explotó y al mismo tiempo, Melida extendió su mano hacia la empuñadura de su ketane. La lanza a máxima velocidad y la ketane con velocidad instantánea chocaron violentamente, y el fuerte sonido metálico se volvió la señal del comienzo de la batalla. Lita. Justo después de que saliera volando desde su asiento inmediatamente, los movimientos de Eliseo fueron sellados por la cuchilla que fue empujada desde su espalda. Una diabólica gran espada estaba colocada en su cuello. Ufufu, tu oponente se reyó, Elise Chanmule, quien se había movido detrás de su espalda con la agilidad de un gato, estaba sonriendo felizmente. En contraste, Ilis, quien la miró por encima de su hombro, dijo con una gélida voz. Estorbas. Su espada larga que fue desenvainada con la velocidad de un rayo alejó la gran espada. Mule detuvo la cadena de golpes con su hábil manejo de la espada. Mana de diferentes colores brotó sonoramente al mismo tiempo desde todo el cuerpo de las 4 hijas de las casas de duques. Justamente, como una disonante señal de inicio.